el título dice Una nueva creación. Quiero saber si está bien la pantalla. Sí, gracias, gracias. Muy bien. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos claro, conforme a la palabra de Dios, que nosotros hemos pasado de muerte a vida? Estábamos separados de Dios, excluidos de Dios. Pero gracias a Jesucristo, hoy día nosotros tenemos ese privilegio de ser una nueva criatura, tener vida eterna, porque así lo dice la Biblia. Allí en Juan capítulo 3, cuando Jesús tuvo la conversación con Nicodemo, se encontraron dos maestros y Jesús le da a conocer allí a Nicodemo. Primero le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces hace resaltar esa palabra en el versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nuevamente repite Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en estos momentos, nosotros tenemos vida eterna. Estamos disfrutando esa vida eterna. Y después del último suspiro que tengamos que entregar de este cuerpo físico, continuamos la vida eterna. Pero es importante que nosotros tengamos muy presente siempre lo que quiero hacer resaltar aquí, en base a una pregunta. ¿Somos nuevas criaturas en Cristo? Porque dice el texto, el versículo, de modo que si alguno, repito, si alguno, no dice todos, y esta es una gran verdad, queridos hermanos, estimados amigos, auditores. La Biblia es muy clara. Si alguno, ya veremos más adelante con relación a esa expresión. Entonces, al iniciar el apóstol Pablo esta gran verdad, esta frase de modo, él nos remite a los versículos 14 y 16. ¿Qué es lo que dice versículos 14 y 16? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, cuán importante es la expresión. El apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no vivimos para sí. O sea, nuestras vidas ya no son de este mundo, no dependemos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Ahora somos diferentes. Tenemos una vida espiritual. Al estar en Cristo, tenemos esta nueva vida. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, no sabéis que soy templo, morada de Dios, templo del Espíritu Santo, entonces ese es el gran privilegio para los que están en Cristo. El Espíritu Santo, la persona que descendió en el día de Pentecostés,
fue la que tomó control en la vida allí al apóstol Pedro, los 120 que estuvieron algunos días de oración, permanecieron en comunión. Hubo un cambio de vida en aquellos hombres y vemos el resultado a través de la Escritura. Entonces, nuestra muerte es la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo y fue sepultada con Él. Alabado sea Dios. Y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en vida nueva. ¡Qué maravilloso! Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos, entonces, nos ha dado la autoridad. Tenemos esa bendición de ser llamados hijos de Dios en esta nueva vida. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? La palabra de Dios es muy clara. El que está en Cristo está colocado en un lugar de honra, en un lugar de privilegio. Por eso la Biblia dice, con Cristo somos nueva criatura, somos coherederos, somos herederos. Son tantas las bendiciones que hemos recibido y las que están presentes al futuro. Entonces, el apóstol Pedro también nos dice lo siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, una herencia que es perfecta. Y entre paréntesis aquí coloqué, una herencia que no se corrompe, no se echa a perder, no se altera. Eso es lo que nos espera para los que estamos en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y dice que es incontaminada e inmarcesible. O sea, no está manchada, es pura, no se marchita. Alabado sea Dios. En este mundo, todas las posiciones aquí en la tierra están manchadas de defectos y fallas. Todas están manchadas por el pecado, pero qué diferente es lo de Dios. Por eso estamos nosotros en el Evangelio Santo, Jesucristo el Santo Hijo de Dios, la santidad de Dios, la importancia que tiene. En la Biblia nos presenta a nosotros el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando él vio los cielos, vio el trono de Dios y escuchó a los serafines que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué maravilla. Nosotros conocemos, sabemos de los atributos de Dios. Y como decía un pastor, decía, Dios es amor. Pero no dice, Dios es amor, 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 no. Sin embargo, en su santidad, dice que Él es santo, santo, santo. Y este pastor decía, la santidad es elevar a la tercera potencia. Cuán importante es entonces nosotros en esta hora, mientras estamos escuchando la palabra de Dios, estamos frente a su santidad, frente al trono de su gracia, de su misericordia. Por eso dice, todo esto está reservado en los cielos para vosotros, guardada en los cielos.
En Juan capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Voy a preparar morada para vosotros, y les da a conocer. Ellos estaban muy tristes porque su Señor ya en algunas horas más, una semana más, Él se iba a retirar de la tierra. Entonces, pero les anima. Por eso le dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se confundan. Van a tener que enfrentar muchas situaciones, pero esperen, yo me voy adelante y regresaré a buscarlos a ustedes. Es lo que nosotros esperamos hoy día, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice renacer. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Que nos hizo renacer. ¿Ah? Es empezar de nuevo. Eso lo hace solamente Dios por medio de su poder, por medio de Jesucristo, por medio de la persona del Espíritu Santo, porque en el plan de redención para nosotros, allí actuó el Padre. Él programó la redención. Jesucristo vino a cumplirla. Y el Espíritu Santo sigue trabajando, convenciendo de pecado. Gracias a Dios, porque es un trabajo perfecto. A Dios no le ha fallado nada. Todo lo que Él ha programado se ha cumplido, porque Él conoce los tiempos, las edades, conoce el pensamiento, el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, este nuevo renacer, este nuevo empezar de nuevo, es una esperanza viva. Y quiero que aquí, por favor, presten mucha atención y miren en la pantalla. ¿Qué significa esperanza viva? Es una palabra para el cristiano evangélico. Yo utilizo mucho la palabra cristiano evangélico, que es nuestra identidad, porque hoy día la palabra cristiano la utilizan los políticos, todo el mundo dice que son cristianos. No, nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, evangélicos, porque hemos aceptado el evangelio, creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta esperanza viva es una palabra para nosotros los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, los creyentes, los que están en Cristo. Y en esta hora, espero que todos los que están escuchando, todos los que estamos en estos momentos en la presencia de Dios, ¿verdad? Tengamos esta esperanza. Y eso significa seguridad para el futuro. No debemos desmayar. Debemos permanecer fieles, leales a Dios, fieles a Jesucristo, creer en su palabra. ¿Por qué? Todas las esperanzas mundanas se tambalean. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy día vemos nosotros tanta preocupación. Hoy día vemos cómo están desorientadas las naciones, los gobiernos. La situación mundial no es de las mejores. Cada día vemos peores conductas, desesperación, falta de respeto a las autoridades. Ya no se confía en el hombre, porque el hombre es cambiante. Y la Biblia nos dice a nosotros, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre ofrece lo que no es de él. Es como Satanás, cuando se fue y se acercó a Jesús, cuando estaba en el desierto ayunando, 40 días, 40 noches, estuvo allí Jesús, y llegó el tentador, y le ofreció todos los reinos del mundo a Jesús, porque a mí me fue dado, le dijo Satanás, tú sabes que a mí me fue entregado, el hombre me entregó, el hombre le desobedeció a Dios, y por lo tanto ahora yo he tomado el control del mundo sin Dios, del mundo sin Cristo, de las cosas del mundo que han hecho tanto daño, la corrupción del mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Son las cosas que corrompen, lo que no viene de Dios, donde está Satanás obrando, donde está tomando control
en la vida de hombres y mujeres, grandes y pequeños. Entonces, esta esperanza de este mundo no sirve, no tienen estabilidad, son cambiantes. Por eso viene un gobierno y después viene otro, una sucesión de gobiernos, y nunca los seres humanos están conformes. Pero sin embargo nosotros no dependemos de la moneda, de la casa de gobierno, no dependemos de los políticos que dictan leyes injustas. Nosotros dependemos de Dios. Y es por eso que tenemos algo muy importante, la oración. Cuando vamos al cuarto secreto, cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, cuando Él conoce cada situación, allí está la enseñanza de la palabra del Señor. Cuidado con los afanes. Cuidado con los afanes. Jesús coloca un ejemplo de los pajaritos que no siembran, no trabajan. Sin embargo, Dios los alimenta. Entonces el Señor dice que nosotros somos más importantes que las aves de los cielos. Había un pastor que me regaló un libro, el presidente mundial de Jucún, estuvo en mi casa cuando estuve en Arica durante 10 años, y dentro de lo que él escribe dice, ¿has visto alguna vez un pájaro preocupado que tenga que estar allí preocupado para pagar el arriendo de su nido? Me gustó mucho cuando leí esa parte del libro. Entonces es una gran realidad. Estimados hermanos, tenemos que estar tranquilos, gozosos, dando siempre gracias a Dios. Por eso, esa nueva persona que fue levantada es la que el apóstol Pablo menciona aquí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. Lo viejo pasó. Ha venido lo nuevo en todo hombre y mujer regenerado por el Espíritu Santo. Es una nueva creación. Es una gran verdad bíblica. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque hemos sido regenerados, hemos renacido, tenemos el gozo de la salvación en nuestros corazones. Dice, toda esta transformación tiene su origen en Dios. Por eso ha de predicarse el evangelio a toda criatura, según Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Y aquí quiero hacer resaltar también lo siguiente. Cuando Jesús dice, vayan por las naciones, vayan por el mundo, Mateo y Marcos hacen resaltar. Entonces, prediquen el evangelio a toda criatura. La población mundial en estos momentos, según las estadísticas, estamos en los 7.000 millones ya pasaditos. Por eso hay tanta preocupación en las instituciones mundiales, en los organismos mundiales, porque la población va aumentando y hay una preocupación que ya no habrá alimento. En el futuro va a escasear el alimento. Entonces, ¿qué están haciendo las grandes organizaciones del mundo? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Están buscando la manera de que la población no aumente. Por eso los chinos, que son más de 1.300 millones, solamente están autorizados para tener un solo hijo. ¿Qué es lo que pasó en la Europa, en Alemania? ¿Qué es lo que aconteció en aquellos países? Empezaron también con la misma política, que los matrimonios no tuvieran más de 1 o 2 hijos, y de repente se dieron cuenta que estaban frente a una población de ancianos, de personas de edad. Así está el mundo hoy día. Aquí en Chile nosotros, entonces, lo estamos viviendo.
cómo ha aumentado la población de la tercera edad, los que pasamos los 80 años. Imagínense, yo tengo 82 años, ya pronto voy a cumplir 83 años de vida y me siento a veces como una persona de 40 años. ¡Qué maravilla! Como Caleb cuando tenía 85 años y conversó con su amigo Josué y le dijo, tengo 85 años, pero me siento como una persona de 40, lleno de vitalidad. Es el Señor, hermano, el que nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Alabado sea Dios. Entonces, prediquen el Evangelio a toda criatura. Las personas muchas veces dicen, todos somos hijos de Dios. No, eso no es verdad. Y nosotros tenemos que tener muy claro este concepto. Para ser hijo de Dios, lo dije anteriormente, hay que aceptar a Jesucristo en vida como Señor y Salvador. Recién le da potestad, le da el privilegio, le da la autoridad para ser un hijo de Dios. Pobre criatura, hermanos, cuando yo voy a la oración en la mañana, cuando voy a la oración en la noche, cuando voy a mi cuarto secreto, le digo, Señor, ten misericordia de Chile, ten misericordia, Señor, de norte a sur de este país. Tal como tú me mostraste una noche, me llevaste en revelación de sueño a Valparaíso, me colocaste frente al Congreso y me hablaste. Escucha, me dijo el Señor, lo que te voy a decir. Calamidad, calamidad, calamidad para Chile, por la corrupción, por la idolatría. Esto hace más de 2 años que el Señor me mostró esa situación en revelación de sueño. Responsabiliza a los pastores, responsabiliza a la iglesia. La iglesia tiene que estar de oración. Los pastores tenemos que estar de oración. Y yo le digo al Señor, Señor, mientras estoy orando en esta hora, sea en la mañana o sea en la noche, multitudes, Señor, de criaturas están pasando a la eternidad, pero separados de ti, rumbo al infierno. Escucharon el Evangelio, pero no quisieron aceptar, no quisieron recibir a Jesucristo en sus vidas. Y esa es la realidad que vivimos en Chile y en el mundo entero. Por eso es maravilloso cuando puedo recordar y seguir la letra del himno ese que interpretaban a un principio. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llama a su presencia. Para que el Señor nos llame a su presencia, amados hermanos, tenemos que ser nuevas criaturas. No jueguen con el Evangelio, no se entretengan con el Evangelio, no sean como la iglesia de Éfeso, que perdió el amor. Y Jesús les sentenció, si no se arrepentían, dejarían de ser iglesia para el Señor. Como la iglesia de la Odisea, que se consideraban satisfechos de todo, ya no necesitaban a Dios en sus vidas, ya no necesitaban de Jesucristo, ya no necesitaban de la palabra de Dios. Y el Señor le hace la acusación, no son fríos ni calientes, están tibios, por lo tanto, no me sirven, los voy a vomitar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es eso! Pero ahí está lo importante. Dios da la oportunidad. El Señor está dando la oportunidad. Y dice, si alguno oye mi voz, de entre ustedes los tibios, le dice a la iglesia de la Odisea, y nos dice a nosotros también, si alguno de ustedes, estando allí, en esa tibieza espiritual, abre su corazón, y usted sabe lo demás, yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Si alguien en esta hora está viviendo indiferente, no tiene el temor reverente en su corazón para servir a Dios, el Señor le está dando la oportunidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor en esta hora. He aquí, regresando al versículo 17,
todas son hechas nuevas. Esta es una expresión que indica, cuando usted vea en la Biblia, he aquí, es una expresión que indica lo siguiente: fijen la vista en esto. Está llamando la atención por algo que está aconteciendo en estos momentos, mientras yo estoy predicando, mientras usted está escuchando la palabra de Dios, porque no es palabra mía, es palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, no es una letra muerta. Por eso la palabra de Dios es útil, está en acción. Por eso cuando Juan dice allí, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios siempre está en acción. El verbo se puso en acción. El verbo se hizo hombre. El verbo caminó por las calles. El verbo sanó a los enfermos. Bendito el nombre del Señor. El verbo predicó. El verbo nos amó hasta llegar a la cruz del Calvario. Fíjense, fijen su vista en esta palabra en esta tarde. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Está llamando la atención. El que escucha mi palabra, dijo Jesús, cuando terminó el sermón del monte. Capítulo 5, 6, 7 de Mateo. El capítulo 7, versículo 24. Dice, el que escucha mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente. Usted conoce lo demás. Pero el que escucha mi palabra y no la hace, también le compararé, pero será una comparación diferente a un hombre insensato. Estimados hermanos, amigos, pastores, todos los que escuchan, dentro del evangelio, dentro de la iglesia, hay dos grupos de personas. En el evangelio no hay remanente. La palabra remanente no corresponde al evangelio, corresponde al pueblo de Israel. Cuando usted lea Romanos, capítulo 9, hasta el capítulo 11, usted se va a encontrar allí con la palabra remanente, está hablando sobre Israel. Aquí la salvación es personal en el evangelio. La salvación es personal. Usted tuvo un encuentro con Jesucristo, como lo tuvo el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Recuerdo a mi padre cuando tuvo un encuentro parecido al del apóstol Pablo. En plena calle cayó de rodillas, porque mi padre, él fue un comunista terrible, usaba revólver, le gustaban las carreras de caballo, le gustaba la buena mesa, compartir con sus amigos, era bueno para fumar. Y cuando yo me arrancaba siendo un niño para ir a la iglesia, él ordenaba que tenía que estar acostado a las 6 de la tarde, porque no quería que fuera a la iglesia evangélica. Yo era un niño. ¿Cuántos años costó para que mi padre cambiara de vida, cambiara de una criatura donde el comunismo le había lavado el cerebro? 5 años de oración. 5 años de oración. Y en plena calle cayó de rodilla y el Señor le habló. Y no esperó meses. En 24 horas era un hombre totalmente cambiado. Y fue tan valiente que predicaba en la calle. El Señor lo mandó a predicar a las cárceles. El Señor le hablaba, le daba mensaje a dónde tenía que ir, le daba nombre de persona, le daba la ciudad, la dirección. Ese es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, cuán importante es prestar atención. He aquí, se repite, y aquí coloqué 3 citas bíblicas para que ustedes la tomen en cuenta y ya tengan claro el concepto de esta palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el capítulo 22, la letra A dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Hay que retener la palabra de Dios, guardarla en el corazón. Hay que abrir el corazón a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice
que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Abunde en vuestros corazones. Lo segundo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí el amén, el testigo y verdadero. Eso usted lo encuentra, solamente coloqué 3 citas bíblicas. Estimados hermanos, voy a pedir que alguien, por favor, de ustedes, lea lo que viene después de Apocalipsis, donde dice, en el libro de Efesios. Por favor. Pastor, ¿quién puede leer? En el libro de Efesios tenemos expresiones significativas de la nueva vida en Cristo y de un andar digno al Evangelio. Gracias, mi pastor. ¿Y alguien puede leer lo que sigue abajo? Ahí hay un subtítulo. En este libro hay 2 temas fundamentales. ¿Sigo leyendo? Siga leyendo la letra A, por favor. Letra A. Capítulo 1, 2 y 3 nos dice cómo redime Dios a los hombres. Aquí están los privilegios. B. Capítulo 4, 5 y 6 nos dice cómo debemos vivir los redimidos. En estos capítulos están los deberes. El capítulo Gracias, 4... mi hermana. Amén. Gracias, gracias. Entonces, qué importante he incluido aquí en esta predicación lo importante que es el libro de Efesios. ¿Entiende? Usted encuentra ahí 2 temas que son fundamentales y ya lo está viendo en la pantalla. Los capítulos 1, 2 y 3 nos dice cómo redime Dios a los hombres. Y aquí están los privilegios que hablamos anteriormente. En los capítulos 4 y 5 y 6 nos dice cómo debemos vivir los redimidos por Dios. Aquí están entonces nuestros deberes. Por eso el capítulo 4 describe el andar digno. El apóstol le dice a la iglesia de Éfeso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a los filipenses también le dice lo mismo. Me parece el capítulo 1, 27 o 27, no recuerdo bien. Pero les dice que deben andar dignos conforme al Evangelio, una vida digna. Digna significa vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Ese es el andar digno. Es vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Por eso la fe y la conducta del cristiano como nueva criatura van de la mano. Amén. ¿Cuánto puedes decir amén? La fe y la conducta del cristiano como nueva criatura van de la mano. El versículo 2 dice que debemos andar con toda humildad y mansedumbre. Ahí estamos en el libro de Efesios, ¿ya? Entonces, estas 2 palabras siempre me gusta hacerlas resaltar, ¿eh? Con respecto a la humildad y la mansedumbre, porque a veces lo pasamos con mucha ligereza. Hermano, hay que vivir humildemente. Hermano, hay que ser humilde. Hermano, hay que tener mansedumbre. Pero hay que dar a conocer qué es la humildad, qué es la mansedumbre. Aquí, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, la humildad es una virtud que consiste en reconocer la propia inferioridad y a la vez reconocer la total dependencia que uno tiene de Dios y la disposición a servirle. También la humildad es ser amable, pacientes y tolerantes unos con otros en amor, sirviendo al Señor con toda humildad y mansedumbre, sujetos bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Es el fruto
del Espíritu Santo. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Está allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Ahora, ¿qué trabajo hace la mansedumbre? ¿Cómo se comporta la mansedumbre? Modera la ira y sus efectos desordenados. O sea, el carácter. El carácter. Mansedumbre. Trabaja con el carácter. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe saber esto, que en los postreros tiempos habla del carácter de los hombres, que serán terribles, serán crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, y describe una lista negra allí del carácter de los hombres. Por eso, para nosotros, el que está en Cristo, es nueva criatura, entonces la humildad y la mansedumbre están de acuerdo al comportamiento que tenemos que tener en Cristo Jesús como nueva criatura. Amados hermanos, cuán importante es que abramos nuestros corazones a la palabra de Dios. Recuerdo, le voy a terminar con esto. Cuando yo navegaba, siempre fui conocido como el hermano Muñoz, a bordo en los buques. Yo andaba siempre con mi Biblia. Recuerdo en una oportunidad el año 62, regreso de tierra, estábamos en un puerto, y yo con mi Biblia, y el oficial que estaba en la guardia, me quedó mirando, y noté que miró la Biblia que yo llevaba. Entonces me siguió y me dijo, marinero Muñoz, me dijo, quiero hablar con usted. Diga, mi teniente. Me dijo, ¿usted es evangélico? Sí, mi teniente. Sí, me llamó la atención por el libro que usted lleva ahí en su mano, la Biblia. Estuvimos más de una hora conversando. Me dijo, yo vengo de un hogar cristiano evangélico en Santiago. Yo sufrí mucho en la escuela naval por ser cristiano evangélico, por ser protestante. Estuve listo para que me echaran de la escuela naval. Y mi carrera no va a llegar más allá de capitán de corbeta, fragata puedo llegar. Así que estoy preparado. Ore por mí. Ore por mí. Ayúdeme con sus oraciones. Amén, mi teniente. En otra oportunidad, a un marinero que era muy desordenado, le hablaba del evangelio. Y un día le dije, te hago una invitación. Cuando lleguemos a puerto, te hago una invitación. Acompáñame para ir a la iglesia. ¿Sabe, mi suboficial? Yo no quiero que Dios se meta en mi vida. Yo no quiero que Dios eche a perder mi placer. Me gusta llegar a puerto, divertirme, ir a bailar. Me gusta a mí esta vida que yo llevo. Así pasa con muchas personas. No quieren que Dios se meta en su vida. Y aún dentro de la iglesia hay mucha gente. Por eso, la importancia que tiene esta palabra. La importancia que tiene esta palabra. Si alguno está en Cristo, muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y no se olvide los dos grupos de personas que hay dentro del Evangelio. Los prudentes, que escuchan la palabra, viven la palabra, se gozan en la palabra, obedecen a la palabra. Los insensatos escuchan la palabra, no les gusta vivir la palabra, y ahí están. También están en una silla, también están en una banca, también están con una Biblia en la mano, también están con un himnario. Entonces, Jesús confirma con las 10 vírgenes allí en Mateo 25. 10 vírgenes. Tenían el mismo título, pero 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. Y conocemos el resultado final. Estimados hermanos, pastores, amigos,
después de cada predicación, soy más responsable delante de Dios. Cada vez que subo a un púlpito a predicar la palabra de Dios, soy más responsable. Y en esta hora soy más responsable porque no he entregado cualquier mensaje. He entregado un mensaje de Dios, un llamado urgente, un llamado al arrepentimiento, un llamado a buscar a Dios mientras puede ser hallado, un llamado para no solamente ser oidor olvidadizo, sino que ser verdaderamente un hijo de Dios. Y también a ustedes los hago responsable en esta hora de la predicación, de la palabra que he compartido con ustedes. Que el Señor les bendiga y le invito a que inclinen su rostro, por favor. Padre Santo, tú que estás en gloria y majestad, en esta hora, Padre, he predicado tu santa palabra. Yo sé que ella no vuelve vacía. Yo sé que el Espíritu Santo seguirá trabajando en el corazón, en la mente de mis hermanos, de los auditores, todos los que en esta hora escucharon la predicación del Evangelio. Bendice sus vidas. Ayúdales en su diario vivir, que tomen una decisión de valor, una decisión, Padre, que los va a llevar a la eternidad. En esta hora, yo te ruego, Padre, que tú bendigas a tu iglesia allí en Coyhaique. Bendice a mi pastor Carlos, su familia, mis hermanos, que esa ciudad pueda abrir su corazón a la predicación del Evangelio. Rescata almas para tu reino, grandes y pequeños, Padre. Abre puertas de salvación. Tú estás dando la oportunidad. Gracias porque me has permitido unirme con mis hermanos a través de este medio de comunicación para tener que compartir en esta hora tus enseñanzas, compartir el mensaje glorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, para ti que vives en la eternidad. Es toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.